Cuando hablamos de ley, efecto de la ley procesal en el tiempo, como primer punto de la vigencia de la ley procesal, tenemos que pensar inmediatamente que las situaciones jurídicas generalmente son o tienen una vigencia en el tiempo que puede ser extensa, ¿vale? Es decir, no, las situaciones jurídicas no son instantáneas y por tanto la regulación procesal puede ir cambiando mientras se desarrollan situaciones jurídicas. Por ejemplo, ustedes piensan en sus casas, según usted arrienda una propiedad o vive en una casa arrendada, van a estar siempre sometidos a un contrato que va a estar avanzando en el tiempo, pero los procedimientos como regulan esa ley, ese contrato, quizás van a ir variando durante la dictación de nuevas leyes. Pensemos, por ejemplo, que mientras pueden estar desarrollando ese tipo de contrato, a lo mejor va a cambiar el Código de Procedimiento Civil para un Código Procesal Civil nuevo, que es lo que se espera dentro de no mucho tiempo. ¿Qué pasa entonces en situaciones cuando hay una discrepancia entre la realidad, el desarrollo de las relaciones humanas y los procedimientos que parecen ser bastante estáticos, pero que en algún momento sufren modificaciones y van a ser eventualmente objeto de reforma? Pensemos, por ejemplo, una nueva constitución, que es lo que plantea un sector importante de la sociedad, va cómo afectar la creación o no de tribunales, qué pasará con las causas que están iniciadas en aquellos tribunales que a lo mejor pueden no existir. Pensemos, por ejemplo, una reforma que termine con el Tribunal Constitucional. ¿Qué va a pasar con todas las causas que tiene el Tribunal Constitucional? ¿Qué va a pasar con los problemas de aplicación de la ley en esa oportunidad cuando ya hayan sido actualmente iniciados estos problemas de constitucionalidad? Y en ese sentido, entonces, nos podemos dar cuenta que hay problemas que deben ser resueltos por el legislador y que efectivamente cuando hay problemas de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, generan discrepancias que del todo no han sido resueltas categóricamente. Eso lo decimos de entrada para que ustedes puedan tener claridad respecto a la complejidad del tema. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de ley procesal en el tiempo, existe un principio que está establecido como podríamos decir la regla general en el 19 número 3 de la Constitución, y también está en el artículo 9 del Código Civil, que se refiere a que la ley siempre dispone hacia el futuro, ¿ya? Lo que nos dice entonces, lo que nos dice estos cuerpos legales, por ejemplo, en el 19 número 3, inciso quinto, que habla de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la interpretación del hecho. Es una norma para proceso penal, vale decir, pero que tiene una aplicación más o menos general. Lo mismo que lo que dispone el artículo 9 del Código Civil, donde nos dice con toda claridad y precisión que la ley puede solo disponer para el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. También Código Civil que tenía cuando era estudiante, para que vean, medio desactualizado, pero tiene bastantes cosas que no han sido modificadas, como por ejemplo este artículo 9. Y en esa norma, ¿qué es lo que nos dice, qué es lo que nos quiere decir el legislador? Que la ley rige hacia adelante, ¿vale? Es decir, rara vez rige situaciones hacia el pasado. Y cuando el legislador lo quería hacer, expresamente lo tiene que decir, o eventualmente se puede aplicar la ley sobre efecto retroactivo de las leyes promulgada el 7 de octubre del 61, vale decir, una ley bastante, 61, 1800, no 1900. Vale decir, con una antigüedad que difícilmente se podía poner en varios aspectos que al día de hoy ocurren. Por tanto, la regla general para partir es que la ley procesal rige in actum, vale decir, del momento en que es ley, vale decir que pasa por la promulgación y la publicación, con también eventualmente el lapso de vacancia que pueda tener, y del momento que entre en vigencia, ahí entonces rige situaciones que ocurran hacia adelante. Pero eso puede generar problemas importantísimos desde el punto de vista del desarrollo o sea, de entender cómo se conjuga esta norma tan clara con la realidad. Porque efectivamente, si nosotros decimos, mire, la ley procesal rige in actum, y nosotros, por ejemplo, queremos cambiar un procedimiento completo. Pensemos, por ejemplo, el procedimiento penal, que ocurrió, este es un ejemplo real. El procedimiento penal, cuando ocurrió, inmediatamente empezó a regir in actum. Pero ¿qué pasó con todos los procedimientos, con todas las causas que ya estaban iniciadas con anterioridad? Vale decir, con todas las causas que estaban desarrollándose delitos cometidos, que personas a punto de ser juzgadas y que se iniciaba este nuevo proceso penal. ¿Qué va a pasar? ¿Iban a salir del procedimiento con un sumario y se iban a trasladar a un juicio oral? ¿O eventualmente estos delitos que habían sido cometidos bajo una ley antigua iban a ser juzgados con la ley nueva? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál era la problemática y cómo se iba a resolver? Bueno, esto necesitó derechamente una reforma constitucional y un artículo transitorio en los códigos para efectos de qué cosa, de que se permitiera que solamente aquí la ley procesal no rigiera in actum, sino que rigiera solo para el futuro, no rigiendo las situaciones que ya se iniciaron.
Y aquí ustedes ya inmediatamente pueden ver un problema entonces de vigencia de la ley y permanencia de la ley una vez ya superada la situación nueva, que son los que se denominan problemas de actividad de la ley, vale decir, regiendo in actum, y retroactividad de la ley, que la ley no pueda regir situaciones pasadas antes de su entrada en vigencia, y la ultraactividad de la ley, vale decir, leyes que ya están derogadas, continúen con vigor por el futuro, dado situaciones especiales. Y entonces eso para evitar este problema de ultraactividad de la ley, retroactividad de la misma y retroactividad de la ley, se tuvo que modificar constitucionalmente para señalar de que la competencia de los tribunales partía desde el momento que el delito se cometía y como punto de partida para poder aplicar la normativa nueva. Vale decir, si había un procedimiento iniciado o delitos que habían sido cometidos antes de la entrada en vigencia del código, esos se seguían conociendo por el sistema antiguo. Bueno, eso fue un ejemplo real que ocurrió en nuestro sistema y que también deriva en que actualmente deriva los problemas que tenemos que entender para cómo apreciamos la vigencia de la norma en el tiempo. Y aquí entonces tenemos que delimitar estas tres situaciones, o sea, esta situación de la irretroactividad de la ley, la retroactividad de la misma y la ultraactividad de la ley, ¿ya? Que son tres conceptos que hay que ir delimitando. La regla general, por tanto, que las leyes sean solamente activas, vale decir, rijan hacia el futuro, desde que sean ley, vale decir, in actum. ¿Ya? La irretroactividad supone que la ley necesariamente la ley es dictada con vigencia hacia adelante, pero que regula situación ocurrida en el pasado, vale decir que es retroactiva. ¿Ya? Es una excepción en nuestro sistema, por los artículos ya citados no en el Código Civil fundamentalmente. Y la ultraactividad supone una ley derogada cuyos efectos siguen generándose o siguen aplicándose pese a que esta ya no se encuentra en vigencia. Ya, esos elementos son los que vamos a ir conjugando para poder dar cuenta de las soluciones que el legislador va entregando en materia procesal cuando uno se refiere a los efectos de la misma. Y en ese sentido, ya lo que hemos dicho es que, primero que todo, la regla general sigue siendo que se aplican in actum, y como primer punto de partida tenemos que ver que una ley jamás puede abocarse a procesos que se encuentran terminados. Vale decir, esto es una regla que está establecida en el artículo 73 del Código la Constitución de la República, perdón, y el 73 nos dice claramente lo siguiente. Nos dice que, en el artículo 73, efectivamente, que en ningún caso el tribunal o el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo podrán abocarse a procesos que se encuentren terminados, vale decir, no pueden revivir procesos fenecidos. ¿Ya? ¿Qué significa revivir procesos fenecidos? Significa abrir causas que se encuentran terminadas. ¿Ya? Fenecido significa muerto. ¿Ya? No pueden revivir muertos, en el fondo lo que quiere decir esta norma. ¿Y por qué no puede revivir procesos fenecidos? Porque fundamentalmente lo que nos dice es que ya el proceso con cosa juzgada, es decir, decidido y sin posibilidad de algún tipo de reforma, sin tipo de reapertura, va eventualmente a ser un caso que no admite ningún tipo de revisión. Sin perjuicio de excepciones muy calificadas como el llamado recurso de revisión, que el recurso de revisión efectivamente lo que va a hacer es poder abrir un proceso, pero que obviamente para efectos de vigencia de la ley no tiene ninguna excepción, porque el recurso de revisión se rige por las normas que existen en el momento de ser dictado, ¿vale? Es decir, no es una regla general. Pero como les digo, entonces un proceso terminado no puede ser afectado por una nueva ley, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, que hace 4 años atrás se juzgó a una persona y se le condenó con el mérito, por ejemplo, de una determinada evidencia, ¿ya? Y se dicta una ley donde esa evidencia se prohíbe como un medio de prueba, ¿ya? ¿Podrán abrir ese caso y dejarlo sin efecto? La respuesta es no, ¿ya? Sin perjuicio del eventual recurso de revisión que correspondería. Pero es un tema excepcional, muy, muy, muy excepcionalísimo. Siguiendo con esa margen de idea, lo que sí genera problemas son aquellos procesos que no están fenecidos, sino que los procesos que se encuentran en marcha. Vale decir, aquellos que se encuentran desarrollados y que eventualmente van a generar algún tipo de choque entre una ley que va a cambiar y la que está rigiendo. Ese es el problema, ¿vale? Es decir, procedimiento iniciado y el cambio de ley. Porque procedimientos no iniciados siempre se van a regir por la ley que va a estar vigente al momento de iniciarse. Pensemos, por ejemplo, que ustedes celebran un contrato de compraventa comprando, por ejemplo, con Falabella o con Almacenes París o Ripley, cualquier multitienda, compra usted un computador, ¿ya?
Si computador le sale malo, usted es la ley que va a regir el conflicto que usted va a tener con ello, no va a ser sino la que al momento de iniciar el conflicto esté vigente. Por tanto, por eso se habla de conflictos no iniciados, no tienen ningún problema para estos efectos. ¿Cuándo el problema? Cuando el conflicto ya se inicia. Y ahí, entonces, ahí existe la problemática de cómo opera la ley procesal. Y en ese sentido tenemos que entonces comenzar a revisar los distintos juegos que existen entre tipos de normas procedimentales y por otro lado la modificación procedimental. En ese entendido las soluciones son diversas y las abordaremos en el próximo video.